hermanos, usted y yo como hijos de Dios, en todo tiempo, amados hermanos, es necesario que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. La voz de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Esa voz que nos habla, que nos inquieta, que nos transmite pensamientos, que nos habla, amados hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, con circunstancias, en diferentes circunstancias, en sueños, en visiones, en revelaciones, por los animales, por la naturaleza, por los que no creen en Dios, etcétera. Dios habla por todos los medios para hacernos entender cuál es el camino correcto que a Él le agrada. Amén. Ciertamente, amados hermanos, la palabra voz viene del griego phon, de ahí es donde se deriva teléfono, phon, que significa palabra, sonido, toque, estruendo, grito e idioma. Amén. Entonces, ciertamente, amados hermanos, cuando Dios nos habla a nosotros, nos puede hablar por un grito de angustia del Espíritu Santo, diciendo, vamos, levántate, que es tiempo que te pongas en comunión con Dios. O con un estruendo nos puede hablar el Señor. Amén. O sea, con un ruido como que algo sucede, tratando el Señor mismo de llamar nuestra atención para que nosotros podamos entrar en una comunión con Él. Amén. Porque lo que mayormente desea el Padre es que realmente nosotros tengamos una intimidad con Él. Amén. ¿Para qué? Para que ciertamente Él pueda transmitir los grandes misterios que todavía aún siguen revelados en la palabra de Dios. Amén. Hablarnos, indicarnos qué decisiones tenemos que tomar, por qué camino tenemos que cruzar, qué es lo que nos está haciendo daño en nuestra vida cotidiana. Tenemos nosotros entonces, amados hermanos, como hijos de Dios, oír la voz de Cristo en todo momento. Amén. Porque si nosotros no oímos la voz de Dios, no vamos a seguirlo. ¿Por qué no lo vamos a seguir? Porque no lo vamos a conocer. Porque quien sí escucha su voz, conoce a Dios y ciertamente lo sigue. Conoce a Jesucristo. Pero si nosotros, insisto una vez más, si nosotros no oímos la voz de Dios, quiere decir que no conocemos al Padre, no conocemos al Hijo, mucho menos conocemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros tenemos que avanzar hacia adelante, seguir a Cristo, seguir su camino, seguir lo que te está diciendo que tienes que hacer conforme a la palabra de Dios, no conforme al pensamiento humano. Amén. Amén, amén. Así es que es muy importante, amados hermanos, que nosotros activemos el FON. El FON no es solo oír, sino el FON es que nosotros accionemos lo que estamos escuchando en nuestro corazón y en nuestra mente para llegar al objetivo de entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Sigue, continúa diciendo el versículo, amados hermanos, y yo les doy vida eterna. He aquí a cada uno de nosotros hemos recibido el plan de salvación. Amén. Ciertamente las ovejas oyen, Jesús las conoce y nosotros las seguimos. ¿Para qué? Para una vida eterna. Amén. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que nosotros aún siendo pecadores, ¿qué dice? ¿Cristo qué? Murió por nosotros. Ese es el grande amor de Dios. Esa es la vida eterna. Por eso aquí menciona tres palabras importantes. Yo les doy, la primera es yo les doy vida eterna, hablando del mismo Jesucristo. Por eso Romanos 5:8 te dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, o sea, aún nosotros separados de Dios, aún nosotros haciendo lo que a Dios le desagrada, Cristo murió por nosotros para darnos una vida eterna, una vida en abundancia. Amén. Él ciertamente, nosotros lo sabemos, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo, ciertamente de tal manera Él nos ama que vino a morir en esa cruz del Calvario hace 2000 años. Amén. Entonces, ciertamente, amados hermanos, si nosotros escuchamos la voz de Dios, seguimos a Dios, primero, Él nos va a dar una vida eterna. Nos pasó de muerte a vida. Amén. Nos pasó de las cosas impías, las cosas negativas, las cosas de este mundo. Nos pasó ¿a dónde? Al lugar, a sentarse en lugares celestiales. ¿Qué es sentarme en un lugar celestial? Sentarme en un lugar celestial, amados hermanos, es cambiar totalmente la atmósfera en la cual te encuentras para entrar en una atmósfera diferente, una atmósfera de fe, una atmósfera de cosas ilógicas para el hombre que vienen a ser lógicas para nosotros como hijos de Dios. En otras palabras, puedo mencionar muchas, pero no quiero entrar en conflictos, pero solo menciono una. ¿Para qué vas a la iglesia siempre? Te están lavando el cerebro ahí en la iglesia. Muchos en el mundo así te dicen allá afuera. ¿A qué vas? Ya te lavaron el cerebro.
¿A poco crees que si te mueres te vas al cielo? No, ¿a poco te has portado muy bien para que te vayas al cielo? Eso dicen allá afuera. ¿Y tú qué dices? No me interesa lo que estés diciendo. Bueno, muy dentro de ti, ¿verdad? No me interesa lo que estés diciendo porque la palabra me está diciendo que Dios vino a morir por mis pecados, vino a morir por mí para darme vida eterna. Ese sentarme en un lugar celestial porque sé y tengo la confianza que cuando yo muero voy a estar allá arriba, sentado en las bodas del Cordero, sentado en una vida eterna. Entonces, por ese motivo, amados hermanos, es que nosotros tenemos que estar conscientes en todo momento que Dios nos ha dado una vida eterna, no una vida pasajera. Y como ciertamente Dios es eterno y vive en la eternidad, nosotros ya tenemos que pensar con esa mente eterna, no la mente material, no la mente humana. Porque la mente humana te dice, confía en el dinero, confía en las riquezas, confía en el hombre, confía en el patrón, confía aquí, confía allá, pero todos lo suman al mundo, todos lo suman al príncipe de la potestad del aire, todos lo suman al tratar de ganar gracia o tratar de ganar o tratar de ganar el éxito a base de nuestras fuerzas. Eso es lo que piensa el mundo. ¿Y es correcto? Sí, también es correcto. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Tú haz lo posible que yo voy a hacer lo imposible. Amén. La prédica pasada, que el miércoles pasado hablábamos de que es necesario que nos levantemos y para este año usemos lo que tenemos en las manos para salir adelante. Hay que usar lo que tenemos para empezar a vivir una vida diferente. Amén. O sea, empezar a usar lo que tienes, teniendo la convicción de que hagas lo que hagas, Dios te ha ofrecido una vida eterna y hagas lo que hagas. Lo más importante es no perder esa vida eterna. Lo más importante es creer en que Dios va a suplir todas tus necesidades, llueva o truene, o que hagan heladas como ahorita, o pase lo que pase, Dios va a suplir tu necesidad. Amén. Ay, no, pero es que si no, mañana me voy a morir. Bueno, pues no te vas a morir, te vas a dormir, porque Dios, porque el espíritu de muerte no entra en nosotros, sino Dios nos duerme para estar en el seno de Abraham. O sea que para hasta la muerte nosotros tenemos una solución, porque confiamos en Cristo Jesús. Amén. Porque ciertamente la palabra dice que Dios ciertamente es el que cuida de nosotros y tiene el futuro en sus manos. Pues ciertamente no he visto desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Si a uno de estos pequeños, pues te pide pan, no le vas a dar una piedra y un escorpión. Cuanto más tu Padre Celestial, pues. Entonces, en cierta manera, Dios está viendo la aflicción por la cual estamos pasando, Dios está viendo el problema por el cual nosotros estamos pasando, pero Dios quiere que recuerdes que Él te ha dado una vida eterna y que más importante que las cosas materiales es una vida eterna. Amén. Cuando yo estaba orando hace rato, Dios me decía, Señor, es que mira que esto, que hay que pagar el otro y que el otro y que aquí y que allá. Dios me decía simplemente, estás pasando por esto, a mí me decía, estás pasando por este proceso por la simple razón que yo quiero que confíes en mí y no confíes en el hombre. ¿Y qué le puedo decir a Dios? Ok, gracias porque me estás enseñando a confiar en ti. Porque en la manera en la que yo confío en ti voy a ver tu gloria, voy a ver cómo te estás manifestando en mi vida para con mi familia. Y va a ir incrementándose esa fe. De la misma manera ustedes, amados hermanos, y no sé por qué me estoy desviando del tema, pero si están pasando por problemas económicos, tienen que aprender, o no aprender, tenemos que aprender a confiar en quién es nuestro creador, tenemos que aprender a confiar en que Dios nos ha traído, amados hermanos, de Ur de los Caldeos, para llevarnos a una tierra muy diferente, a una tierra en la cual, amados hermanos, pues Dios va a prosperar tu camino, porque eso le pasó a Abraham. Y recuerda que usted y yo somos, por la simiente de Abraham, somos parte de la misma familia de Abraham por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, en otras palabras, lo que quiero darte a entender y darte a decir en esta noche es que nosotros estamos confiados en que tenemos una vida eterna. Entonces, por tal motivo, amados hermanos, si estás pasando por una circunstancia adversa, una circunstancia económica que te pones a pensar y dices, ¿y ahora qué voy a hacer el día de mañana?
Y Dios te dice en su palabra, ¿por qué te estás preocupando por lo que va a acontecer el día de mañana? Cada día trae su afán. ¿Tú por qué te afanas por lo de mañana? Afánate por agradarme y afánate en tu corazón para recordar en todo tiempo que yo soy el Padre que te da una vida eterna. Y si te da una vida eterna no te va a dejar morir en un desierto. Y si estamos pasando por un desierto, es necesario que pasemos por un desierto. ¿Qué? ¿Para qué? Para decir, Señor, yo sé que me estás enseñando a depender de ti, porque es muy diferente que tú dependas del trabajo, dependas del dinero, dependas de esto, y dependas del otro, y del otro, y del otro. A final de cuentas, a depender ciertamente de Dios. Amén. Nosotros dependemos de Dios, pero tenemos que usar lo que tenemos en nuestra mano. Amén. O sea, no perdamos el concepto. Lo que quiero decir es que no perdamos el concepto de que muchos, por ejemplo, dicen, bueno, ahora voy a vivir por fe. Y vivir por fe para muchas personas, es correcto, para muchos ministros incluso, es sentarte y esperar que todo te caiga del cielo. Y Dios tampoco hace eso. Exactamente, sino ciertamente tenemos que usar lo que tienes en la mano para abrir ese mar que no te deja pasar de un lado a otro como le pasó a Moisés cuando venían atrás de él persiguiéndolo. ¿Por qué clamas a mí? Usa lo que tienes en la mano, sí, la vara, la autoridad. Usted y yo tenemos autoridad. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tú me vas a ayudar en este problema económico que estoy teniendo, en pagar este bill, en pagar esto, en pagar aquello. Y en el nombre de Jesús yo cancelo todo lo que está impidiendo que la piedra sea removida. Yo declaro que mi piedra es removida, yo desato una bendición sobre mi vida. Abro la ventana de los cielos económicamente en mi vida. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero tú eres mi Padre. Pero nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, porque si no dependemos de Dios, quiere decir que nosotros no hemos crecido lo suficiente, no hemos oído la voz de Dios, no conocemos a Dios, porque no estamos siguiendo sus estatutos y sus mandamientos. Porque después dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Y luego, ¿qué dice? Y no perecerán jamás. La palabra perecer significa aniquilar, tener una pérdida de un bienestar espiritual. Es decir, nunca vamos a ser separados de Dios, nunca vamos a perecer nosotros en el camino. Entonces, escuchemos bien lo que dice con atención. Dice, si tú oyes la voz de Dios, tú tienes que conocer a Dios y al conocer a Dios lo vas a seguir para que Él te dé vida eterna y para que no perezcas en el camino. Amén. Lo contrario de ese pasaje es, si tú no escuchas la voz de Dios, quiere decir que no conoces a Dios y al no conocer a Dios sabes que no vas a seguirlo a Él, sino vas a seguir lo que tú crees que es lo correcto, lo que tú crees es conveniente, lo que tú crees o lo que te están mostrando las circunstancias para poder seguir adelante. La prédica del 2014, bueno, lo que se habló la vez pasada, amados hermanos, fue, estamos en el año de un nuevo reinicio. Lo que el apóstol predicaba, el apóstol de la misión decía, las cosas se van a empeorar, sí van a empeorar las cosas. Pero es un nuevo reinicio para nosotros, en el cual nosotros tenemos que activar lo que tenemos en nuestras manos. Muchas de las veces, amados hermanos, yo conozco hermanos en Cristo que no saben ni siquiera agarrar una brocha para pintar, pero tienen la gracia de Dios y Dios los conecta con personas que les dan un buen trabajo. Yo los conozco, porque es la gracia de Dios. Yo no sé pintar, pero agarré un contrato para pintar, ahora tengo que moverme a ver qué hago para encontrar unos pintores para que me pinten eso. Amén. Bueno, hablo porque a veces, bueno, yo pinto casas, pues, hablo de mí. Usa lo que tienes en las manos. ¿Y qué es lo primero que tienes en la mano? Es la gracia y el favor de Dios. No olvidarte que tienes una vida eterna. No olvidarte lo que te está diciendo Jesucristo mismo. No vas a perecer, no te vas a desmayar, vas a seguir adelante. Porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán como quién. Como las águilas no tienen fuerzas, ellas inclinan su vuelo. Ya ve, hermano, por eso el motivo es que nosotros fuerzas como las del búfalo. No, fuerzas como las águilas, no, hermano, como las del búfalo. Nuevas fuerzas tendrán, como las del búfalo extenderán sus alas como las águilas.
Dios es bueno, amén. Isaías 40:31 te dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Eterno, los que esperan en el Todopoderoso, los que esperan en el Padre, en nuestro Padre, los que esperamos en nuestro Abba, nuestro papito hermoso, precioso, en el que nos adoptó, tendremos nuevas fuerzas. O sea, los que esperamos en el Padre, pero escuchando la voz de su Hijo. Amén. O sea, en otras palabras, si yo estoy esperando en Jehová, estoy esperando en el Eterno, estoy esperando en Yahvé, estoy esperando que mi Padre Celestial, el cual mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, estoy esperando que Él mande una bendición sobrenatural del cielo. El Padre me dice, no puedo hacerlo hasta que oigas la voz de mi Hijo Jesucristo. De mi Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque claramente dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y oveja usted de quién y yo somos? De Jesucristo, porque Él murió, Él nos compró, Él es nuestro pastor. Porque Él murió por nosotros, Él nos compró a precio de sangre. Entonces, para que nosotros esperemos en Jehová, tenemos que oír la voz de Dios. No espere a Jehová, Señor, ayúdame, que tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, que caerán 1000 y 10,000, que me has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Pero no creo lo que Jesús me está hablando. No trabaja de esa manera. Amén. Sino nosotros estamos esperando en que Dios haga algo en nuestras vidas. Dios el Padre, hablando del Padre, el juez universal. Pero Dios no, el juez universal no va a actuar si usted no escucha la voz de Jesucristo. Porque Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario con sangre, con una sangre sagrada, su pecado, mi pecado. Él es el que aboga delante de nosotros cuando viene el acusador delante del juez universal. Por eso, ¿cómo esperamos que Dios, que Jehová de los ejércitos dé un veredicto a favor de nosotros si nosotros no creemos, no escuchamos la voz de nuestro abogado? Va a llegar el acusador, te va a acusar y te va a decir, y el juez universal, porque es justo, porque es el único juez que es justo, pues él tiene que inclinar la balanza conforme al abogado o conforme al acusador, porque él simplemente es un juez universal. Él te puede dar el gane si estás permitiendo que Jesucristo abogue por ti. Si tú estás permitiendo que Jesucristo, la sangre preciosa, te limpie de todo pecado. Si estás llevando los mandamientos que Jesucristo te dejó en la palabra de Dios. Si estás escuchando su voz, si lo estás siguiendo, el juez universal no le va a permitir ni siquiera a Satanás, el acusador, que te acuse, ni lo va a dejar siquiera hablar. Amén. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, me imagino, ¿verdad? ¿A qué vienes tú, Satanás? Incircunciso. ¿A qué vienes? Si este es mi hijo en el cual yo lo estoy haciendo acepto delante de mí por medio de mi Hijo Jesucristo. No, pero es que mira sus pecados, es que mira las maldiciones generacionales, no, pero es que mira los pecados ocultos, y es que mira su concupiscencia. ¿Y qué le va a decir Jehová de los ejércitos? ¿A ti qué te importa si todo ya me lo habló, ya me lo dijo por medio de mi Hijo amado, y yo lo perdoné porque mi Hijo murió por él? Y por esa sangre se rompieron las maldiciones. Y él ya lo sabe. Y él lo confiesa y él vive la palabra de Dios en su vida. Él está escuchando la voz de mi hijo, él lo está siguiendo porque él lo conoce. No tiene poder ni autoridad para venir a dañar a mi hijo. Porque Jesús es su abogado. Entonces, amados hermanos, si nosotros, amados hermanos, creemos eso o no creemos, si nosotros tomamos este principio, es la palabra correcta, como se lo acabo de expresar hace un segundo, amados hermanos, al aceptar este principio, como lo marca la palabra de Dios, nosotros tenemos que aceptar que nosotros tenemos que escuchar la voz de Jesucristo. ¿Cómo escucha la voz de Jesucristo? En primera instancia, la palabra de Dios. Segunda instancia, el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cómo te habla el Consolador? A base de sueños, de circunstancias, de visiones, quizás con voz audible, no sé. Dios se manifiesta de muchas maneras. Y lo más precioso, amados hermanos, es que usted y yo sabemos cuando Dios te habla. Hasta por una persona que no conoce de Dios.
De verdad, Dios te habla, usa las piedras ¿Cómo que usa las piedras? Sí, Dios usa los corazones que son de piedra, por eso usa las piedras. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ama, amados hermanos. Entonces Dios habla de mil maneras, de diferentes maneras. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar en cuenta la voz de Jesucristo en todo momento, la voz de Jesús que nos habla a través del Espíritu Santo, para que una vez nosotros escuchemos esa voz, conozcamos en nuestro corazón que Dios nos está hablando y seguir lo que nos está indicando que hagamos. ¿Por qué camino tengo que conducirme? Por poner un ejemplo, hace como, no, pues apenas como 9 meses, cuando venía un hermano aquí que partió para Guatemala, ciertamente Dios le dio una profecía y le dijo que, pues que el diablo lo andaba buscando para matarlo, pues, y que se afirmara para que no pasara algo a mayores. Entonces él ese día se reconcilió con Cristo, y qué malo que ya dije, no hombre, lo voy a cortar del, muy malo, ¿ya vieron? Y lo bueno es que no lo conocen. Y Y este muchacho se reconcilió con Dios, clamó misericordia, amados hermanos, y salió. Y como los 2 semanas se le olvidó. Y se fue nuevamente con los amigos a parrandear, pues. En ese momento, pues, le agarró la policía y pues cayó a la cárcel. Lo sacaron confianza. Pero cuando llegó a la corte, como no tenía documentos, pues lo echaron para atrás para Guatemala. Porque él no escuchó la voz de Dios en el momento justo, en el momento preciso que le estaba hablando, endereza tu vida. Es un ejemplo que se vivió en esta iglesia. No hablo que ustedes pasen lo mismo porque ustedes tienen documentos, pero me estoy refiriendo, amados hermanos, de, de que nosotros muchas las veces, Dios nos habla de mil maneras para no tomar decisiones equivocadas que nos van a venir a afectar el día de mañana, nuestra vida. Amén. Hermanos, a mí, por poner un ejemplo, a mí me han ofrecido trabajos que que ganaría dinero, pero trabajos que me alejan de la iglesia, trabajos que me dicen, vete para otro estado. Porque digo, a mí no me interesa. Me interesa servir a Cristo porque sé que yo tengo la vida eterna en Él. ¿Por qué? Porque yo escucho su voz, yo conozco, trato de conocer cada día más a Jesucristo. No es el dinero, no es la posición social, no es que si eres de este país, de otro país, ¿eso qué interesa? Lo que interesa es que nosotros escuchemos la voz de Dios para que en aquel día todos estemos reunidos allá juntamente y unánimamente glorificando a nuestro Padre Celestial. Ya me imagino ese día, amados hermanos, quitándome la corona y cuando Jesucristo entre, como lo dice Apocalipsis, aventarla. ¿Usted sabe qué? Va a ser algo maravilloso. Yo hasta el día de hoy le he dicho a mi esposa, yo cuando le voy a aventar la corona, yo me aviento con todo y corona en los pies de él. O sea, no la corona, sino yo me voy a aventar, me voy a prensar de sus pies, pues. Porque yo tengo mucho que agradecerle a Dios. Y hasta el día de hoy, amados hermanos, como me lo dijo esta mañana, simplemente estoy enseñándote a confiar en mí. Amén. Hermano, es necesario que usted confíe en Dios. Porque hasta para la muerte hay solución. Tenemos que confiar nosotros en Dios, aunque todo parezca oscuro, aunque todo se vea diferente, aunque todos te critiquen, aunque todos hablen mal, aunque se levante quien se levante, no interesa. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos en Jehová, escuchando la voz de Jesucristo, conociendo a Jesucristo, ahora sí, nuevas fuerzas vendrán a nosotros y levantaremos las alas como el águila, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Muchos en el Evangelio, amados hermanos, se les olvida esperar en Jehová para tener nuevas fuerzas. Si no hablan de nuevas fuerzas y levantar las alas, pero para hacer eso, eso tiene que conllevarte a esperar en Jehová por medio de su Hijo amado Jesucristo, escuchando su voz. Amén. O sea, es por fe,
para fe y nos movemos conforme el mismo Jesús te llama, te habla y te dice qué decisión tomar o cuál es el camino correcto a base de lo que está en la misma palabra de Dios o a base de lo que el mismo Jesús escucha al Padre decir para ti, porque eso mismo Jesucristo lo dijo. Yo no hago lo que quiero, sino lo que veo al Padre hacer es lo que yo hago. Yo no hablo por mí mismo, lo que el Padre habla es lo que yo los comunico. Amén. Entonces recordemos, amados hermanos, que Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, el que compró nuestros pecados. Amén. Jesucristo es el Balak de Dios, el que se le apareció a Moisés en la zarza. Porque no dice que se le apareció Jehová, dice que se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo mismo. Amén. Entonces, por ese motivo, amados hermanos, lo que te diga Jesucristo es como si el Padre te estuviera hablando. Recordemos que los tres se mueven de la misma manera, los tres están de acuerdo en todo. Los tres, lo que piensa uno, piensa el otro y piensa el otro. Lo que va a hacer uno, lo hace uno y lo hace el otro. Porque están unidos entre sí. Ya lo dije la vez pasada, amados hermanos, es una comparación que comparamos a Dios con el agua. El agua, amados hermanos, cuando usted abre el chorro del agua y pone un vaso, sale un chorro para poder tomarse el agua. Cuando usted va a la nevera, abre la nevera, saca de arriba de la nevera unos cubos, los truena, los echa en su vasito para enfriar su bebida. ¿Y qué es? Es un hielo, pero no deja de ser agua. Cuando usted se sube allá arriba y va en un avión que va de un país a otro país, usted ve la nube y no le pasa nada ni nada, pero ese vapor, a final de cuentas, es H2O, es agua. Son los tres diferentes componentes de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Los tres diferentes estados de la materia, pero a final de cuentas la esencia es la misma, el H2O. Dos moléculas de oxígeno por una de hidrógeno. De esa misma manera es Dios. Tres diferentes, eh, tres diferentes manifestaciones de Dios, pero la esencia misma es Dios. Pueden ser tres estados diferentes. El agua y el hielo, si usted los ve, son diferentes, pero la esencia es la misma. La nube, bueno, no podemos agarrar la nube, ¿verdad? Pero el vapor, el hielo y el agua, el chorro de agua juntos, son diferentes, pero es la misma esencia. De esa misma manera, amados hermanos, es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manejan en nosotros, hablándonos, diciéndonos. Amén. Entonces, no perecerán jamás. Isaías 40:31, ya vimos que vamos a tener nuevas fuerzas. Romanos 8:35, ¿qué es lo que te dice? Vámonos por favor a Romanos 8:35, si es tan amable. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hechos ciudadanos romanos. ¿Lo tiene? Por favor. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. O sea, ¿quién te va a separar? ¿Qué te va a separar a ti y a mí del amor de Dios? ¿Quién te va a separar de Jesucristo? ¿Quién te va a separar del amor de Dios? ¿El problema de mañana? Hambre, escasez, desnudez. ¿Qué te va a separar del amor de Dios? ¿Habrá algo que nos separe de Dios? Nosotros, amados hermanos, tenemos que empezar este año a pensar como lo que verdaderamente somos. Somos hijos de Dios. Ya no somos simples mortales como lo éramos anteriormente. Somos hijos de Dios. En otras palabras, nosotros no somos ciudadanos de este planeta. Somos ciudadanos del planeta invisible, que lo veremos algún día. Porque eso es lo que nos mantiene en pie. Eso es lo que nos mantiene eh, con la finalidad de ver a Jesucristo en aquel día. Amén.
Entonces usted tiene que pensar, su anhelo tiene que ser, Señor, yo quiero la vida eterna, pero quiero abrazarte, quiero verte, quiero saber quién murió por mí. Quiero platicar contigo, estrechar tus pies. Amén. Nos tiene que mantener vivos ese aliento cada día de ver a nuestro Creador, de ver quién pagó por nosotros. Esto simplemente es pasajero, amados hermanos. Esto va a ir peor todavía y cada vez peor. Tan solo miremos cómo está el clima. Está totalmente muy dañado ya el sistema de este país, de este mundo. Desestabilizado, como dice la hermana. Ya hemos sobrecalentado la tierra, ya hemos hecho tantas cosas que ya la misma tierra, dice la palabra de Dios, se clama con gemidos, Señor, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? O sea, el humano, pues. Y el tercer punto que dice aquí en Juan 10:27 que estamos leyendo, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, Jesús les da vida eterna y nos da vida eterna y no pereceremos jamás y nadie nos va a arrebatar de su mano. Salmo 91. Y nadie, ¿qué dice? Nos arrebatará de su mano. Tiene el Salmo 91, como dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y la peste, etcétera, etcétera, etcétera. Este salmo tiene que leerlo por lo menos antes de que se vaya a dormir. Es un salmo de guerra que te da la victoria. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de Jehová de los ejércitos, el omnipotente, el todopoderoso. Omnipotente es todopoderoso. El todopoderoso es JHBS, Yuhebathei, el todopoderoso en el original. Así es que nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios mientras estemos dentro de la mano de Dios. Amén. El que habita bajo el abrigo, quien habita en la cobertura, porque la palabra abrigo es cobertura, quien habita en la cobertura del Todopoderoso, la sombra de Él, su inmenso poder, su inmensa deidad te cobija todo el tiempo. Es lo que hace que cambie la atmósfera, es lo que hace que cambie la circunstancia. Muchas de las veces, amados hermanos, si nosotros no tuviéramos el brillo de Dios, la luz de Dios, no estuviéramos bajo la sombra del Altísimo, nosotros, amados hermanos, ya hubiera hecho trizas a Satanás con nosotros. Satanás no va a venir a pelear a alguien. ¿Cómo explicarles? Satanás no va a venir por alguien que ni siquiera conoce de Cristo. Satanás no va a venir por alguien que se va a la cantina. Satanás no va a venir por un religioso. Satanás no va a venir por un tibio. Porque ya son de Él. Exactamente. Él viene por nosotros. Porque quiere destruirnos. Exacto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Satanás no está preocupado, hermanos, por lo que pasa allá afuera. Está preocupado él por nosotros. Amén. Anda preocupado, amados hermanos. No sé si lo dije la vez pasada, lo voy a volver a repetir si no estuvieron. Satanás anda preocupado. Fue un domingo exactamente que hablamos de eso. Porque Satanás quiere lastimar el corazón del Padre. Claro, nosotros sabemos que Satanás nos odia porque tenemos perdón. Satanás nos odia porque somos hechura hechura imagen de Dios mismo, claro. Pero más que todo nos odia porque quiere lastimar el corazón de Dios. Amén. ¿Qué pasa si ahorita le damos unos coscorrones a Kelly? Se enoja la hermana. De la misma manera, cuando viene Satanás y nos golpea, ¿cómo se siente el corazón de Dios? Amén. Él quiere hacerle daño al reino de Dios, a Dios mismo. ¿Cuál es la manera de hacerle daño? No daño, de lastimar su corazón es la palabra correcta. Haciéndonos daño a nosotros. Amén. Por eso, amados hermanos, si nosotros estamos bajo la sombra de Dios, bajo la cobertura del Dios, del Todopoderoso, de Yuhebathei, nada podrá atacarnos.
Al estar usted bajo la cobertura del Todopoderoso, You, He, That, Hey, que soy muy bonito, usted va a escuchar la voz de su Hijo amado. Al escuchar la voz de Jesucristo, es como por decirle, amados hermanos, viene, ¿cómo explicarles? Vamos a ver al abuelo y viene toda la familia. Amén. Y cuando el abuelo, muchas de las veces, cuando el abuelo habla en una cena o en un convivio, cuando el abuelo habla, por respeto y por reverencia, la mayoría de todos nos callamos para escuchar al abuelo. Amén. Entonces, de esa misma manera, amados hermanos, es que nosotros, amados hermanos, cuando habitamos bajo la cobertura, en la habitación de Dios, bajo cobertura, algo que te cubre, cuando habitamos en la cubierta de Dios, en la morada de Dios, en el mundo celestial, llevándolo al mundo terrenal, al mundo literal, nosotros tenemos y sabemos lo que el Padre habla a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo que llega a nuestros corazones. Lo sabemos porque estamos todos juntos en la misma casa. Recordemos que Jesucristo nos compró, pero es también nuestro hermano, perdón. Él nos compró a precio. Dije medio hermano porque su sangre es sagrada, la de nosotros es pecadora, pues. Pero por fe nosotros hemos sido circuncidados, pues, en nuestro corazón para poder entrar directamente y ser justificados a precio de sangre. Pero realmente el Padre, el Padre es el Padre del universo y nosotros llegamos al Padre por medio de Jesús y nos ayuda el Espíritu Santo. Amén. Si queremos nosotros saber lo que el Padre dice, pues sabemos que el Padre y el Hijo uno son. Entonces, para oír la voz del mismo Padre a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, para que nos haga llegar su voz, para que no retiemblen los montes como cuando Dios le hablaba a Moisés, ahora lo hace por medio del Espíritu Santo, porque su misma santidad nos mata, nos destruiría. Amén. Nosotros, al escuchar la voz de Jesucristo, vamos a saber que Él es Dios porque somos sellados por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, mire, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros tenemos la facilidad y el discernimiento para poder saber cuando Dios nos habla. La gente que no es hija de Dios o no es hijo de Dios no tiene esa capacidad porque no les ha quitado, no les ha sido roto el velo. Por eso es que no te entienden, no te comprenden. Nos llaman a nosotros locos por venir a la iglesia, locos por seguir a Cristo. Está que viene y no viene. Tú estás loco, mano. Es de verdad. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Si hemos confiado en Dios, amados hermanos, Él no te va a dejar por ninguna circunstancia que perezcas, no te va a dejar por ninguna circunstancia que te arrebaten de su mano. Él no lo hace. Quien lo hace es uno mismo. ¿Cómo? Cuando uno no escucha la voz de Jesucristo. Cuando tú no escuchas la voz de Jesucristo y no sigues a Jesús y sigues tu concupiscencia y sigues tu carne y sigues lo que dice el compadre, la comadre, el amigo, que muchas veces ni conoce de Dios, perdóname, discúlpame, pero entonces no estás escuchando la voz de Dios, no conoces que Dios está hablando, no sigues a Dios, entonces Dios no te puede tener en el hueco de su mano guardado de Satanás, porque no lo estás escuchando a Él. Y Dios te está indicando qué camino tomar, cuál es el camino correcto. Aunque muchas de las veces, imagínense a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. ¿Qué veía? Nada. Solo agarró a su sobrino y a su mujer y vámonos. Y él, dicen los estudiosos que pues sí vivía bien porque pues hacía artes religiosas, o sea, estatuas y santos, etcétera. El Ur era un país religioso que hacía santos para venderlos a otros países. Y lo sacó de la nada, sin nada, y llegó a ser uno de los hombres más millonarios del mundo. O sea, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Ahora, la misma bendición de Abraham sigue por generación tras generación, tras generación, tras generación y no se va a romper. Jamás. Entonces, nosotros hemos sido adoptados como pueblo de Dios por Jesucristo. Entonces, también nosotros alcanzamos la bendición de Abraham, de la simiente de Abraham, por medio de Jesucristo. Amén. Entonces,
¿Qué es lo que nos resta a nosotros hacer? No apartarnos de oír su voz y dejar que Jesucristo sea el que nos hable. Amén. Si usted está tomando, si usted está pensando, amado hermano, ahora tomar una decisión importante en su vida, antes de que usted tome una decisión importante, deje que Dios tome la decisión por usted. Amén. Amén, amén. Tenemos que dejar que Dios mismo nos hable. Y cuando Dios nos hable, nosotros tenemos que responder con un espíritu de humildad. Cuando Dios nos hable y nos indique qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque vamos a usar lo que tenemos en la mano, pero por dónde tenemos que caminar, cómo tú nos vas a proveer, cómo tú nos vas a bendecir, qué vamos a hacer, pero aquí estamos. Dime, yo lo hago, aquí estoy, heme aquí, yo lo voy a hacer. Responder con humildad. Señor, aquí estoy, dime, háblame, yo inmediatamente. No, sí, Señor. Todo, yo sé que tú me vas a bendecir. Por lo que yo sé, por lo que yo creo, no. Por la gracia de Dios que Dios deposita en ti. Es que Dios te va a dar gracia para empezar a acumular cosas nuevas en este 2014, año de reinicio. Amén. Cuando mi esposa y yo, amados hermanos, venimos a este lugar, venimos sin nada, sin nada, quedándonos a dormir en una cama prestada, sin nada, nada, ni dinero pues. Pero nosotros escuchamos la voz de Dios que dijo, vete para Luciana, vivíamos en San Antonio. Y una de las pruebas cuando Dios te va a mover es porque Dios te cierra puertas. Cuando Dios quiere algo de ti o quiere moverte para otro lado, para otro lugar o para otro trabajo, para otra circunstancia u otra cosa u otra determinación, Dios te va a cerrar esta puerta porque te está esperando una puerta que está abierta para que tú entres por la puerta que Dios quiere que tú entres, pero si es que tú escuchas la voz de Dios. Porque si no escuchas la voz de Dios, vas a estar aquí y bregando y bregando y bregando y la puerta te está esperando allá. Pero para que tú llegues a la puerta que te está esperando, ya tienes que dar unos pasos de fe para que puedas entrar a la puerta que Dios ya te abrió. Y Dios no te va a desamparar. Entonces, si Dios te desampara, entonces yo sería un mentiroso. Porque dice que, ¿qué? Que nadie te va a arrebatar de su mano. Amén. Entonces nosotros tenemos que responder con humildad cuando venga el llamado de Dios. Amén, amén. Tenemos que responder con integridad cuando Dios te hable. Responder con integridad es fidelidad a Dios. Amistad con el mundo es una traición para el Señor. Amistad con el mundo es una traición para el Señor. Responder con integridad. Señor, yo no me hago amigo del mundo, ni del compadre, ni del vecino para sacar provecho, para que me bendigan, para que yo pueda tener una buena posición económica, para que pueda dar un buen trabajo, para que pueda... No, no hacerme amigos o amistad con el mundo. Con personas incrédulas, pues, más fácil. Personas que no creen en Dios. Muchos amados hermanos tratan de agradar. Bueno, aquí no pasa, pues, pero en otros lados, muchos tratan de agradar a sus jefecitos porque sus jefecitos tienen mucho dinero y si no agradan al patrón, pues te van a dar una patada y te van a botar. Esa es mentira. Porque si usted tiene el trabajo, si usted tiene impuestos, si usted ha llegado donde ha llegado es porque Dios le ha dado la gracia a usted, porque usted es el que cambia atmósferas. ¿Cómo es posible que el mundano la persona mundana que no conoce a Dios pueda más que usted? Pues si usted trae la luz de Dios. Y cuando la luz aparece, las tinieblas se retuercen y se van y se alejan, porque Satanás no soporta la presencia de Dios. Entonces, si usted escucha la voz de Dios, habita bajo el Altísimo, bajo la sombra del Altísimo, ciertamente Dios, tú vas a esperar en Jehová y ciertamente vas a tener nuevas fuerzas y va a levantar tu vuelo como las águilas. Vas a correr, no te vas a cansar, vas a caminar, no te vas a fatigar. Pero es necesario que, ¿qué? Que respondas con integridad al llamado de Dios. En otras palabras, no te hagas amigo del mundo porque esa es una traición para Dios. O sea, como dice la India María, ni de aquí y ni de allá.
Tienes que decidirte para qué camino estás corriendo. Y nosotros que ya decidimos correr este camino, entonces usted no tiene, lo siento y perdóneme, pero usted no tiene vuelta de hoja. Usted se metió en esta barca y usted tiene que seguir en esta barca. ¿Por qué? Porque usted incluso, los hermanos que conocieron a Cristo y se alejaron del Evangelio, ni pecar pueden hacerlo ya bien. Es verdad. Porque ya Dios les quitó la venda, porque ya le fue revelado la vida eterna, como dice aquí, que Él nos da la vida eterna. Ya nos reveló, nos quitó el manto. Entonces nosotros que estamos aquí, ya no tenemos retorno para atrás. Una vez que usted se metió en la barca, simplemente olvidando lo que queda atrás, como dijo Pablo, y meciendo lo que está adelante. Así tiene que extenderse usted. Lo que está adelante, Señor, tengo esto, tengo lo otro. Vamos, echémosle para adelante. Amén. Y estoy tratando con personas que Dios tiene propósito para con ustedes. Todos los que estamos aquí. Amén. Entonces, amados hermanos, como Dios tiene planes para con nosotros, tenemos que aprender ya a oír la voz de Dios para tomar sabias decisiones, porque las decisiones que usted tome hoy, en este tiempo, enero 2014, van a afectar de aquí a agosto las malas o buenas decisiones que usted tomó. Ese es el punto importante. Por eso hay muchos problemas, por eso hay muchos fracasos, por eso muchos se van a la quiebra y por eso ponen bancarrota. ¿Por qué? Porque un día tomaron una mala decisión, porque no escucharon la voz de Dios. Y al no escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos tendencia a tomar decisiones conforme a nuestra concupiscencia, o sea, conforme a nuestros sentimientos. Y muchas de las veces los sentimientos son engañosos. ¿Por qué? Porque vienen del corazón. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Es correcto, amén. Por eso, hermano, de verdad que tenemos que responder cuando Dios nos habla y nos llame y nos diga, mira, este es el camino que yo elegí para ti, porque yo soy tu Padre, yo soy eterno, yo no soy el pasado. Fui el pasado, soy el presente y seré por la eternidad. Yo conozco tu futuro, yo conozco lo que va a ser de ti de aquí a 10, 5, un año, no sé. Yo lo sé. Por eso sé que si te dejo ir por este camino, te me vas a echar a perder, te me vas a alejar del Evangelio, vas a tomar malas decisiones, vas a quedar endeudado, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo te digo, y la voz del Espíritu Santo, Jesucristo te habla por medio del Espíritu Santo diciéndote, no, toma este camino, porque yo sé lo que está esperando allá adelante. Entonces nosotros tenemos que pensar con humildad, respondiendo íntegramente, o sea, con fidelidad, qué camino es el cual nosotros vamos a tomar. ¿Para qué? Por último, para terminar lo indicado. Como dice el comandante en el ejército, sí señor, se acabó. Mira qué hace esto, ¡cao! Sí señor, es todo, no dice otra cosa, sí señor. De esa misma manera, sí señor, sí Dios, lo que tú digas, sí señor, gracias señor. Llémosle para adelante, porque es la mejor decisión que yo tomé. Decirte sí a ti y no al vecino, no al amigo, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no al mismo dinero, no al mundo. Decir, sí, Señor, lo que tú digas, porque es lo mejor para mí, porque eres mi eres mi papito, eres mi padre, eres mi todo. El que saca la cara por mí, el que me ayudas en todo lo que yo comience, conforme a tu palabra, escuchando tu voz. Pónganse en pie, amado hermano, porque si no me dan ganas de predicar más y así es que, hermanos, es necesario, amados hermanos, que en este año, amados hermanos, hablamos que este año 2014 es un año de nuevo inicio. Hablamos de que Abraham, pues, comenzó sin nada. Fue un hombre de los más millonarios. Hablamos de José. ¿Dónde empezó José? Como un esclavo y llegó a ser uno de los grandes en el imperio. Hermanos, nosotros no somos grandes, pero somos hijos de Dios. Para el mundo no somos nada quizás,
Para el mundo nomás se deja guiar por las apariencias. Y Dios no ve las apariencias porque no le importan las apariencias. A Dios le importa el corazón. Y si tu corazón está dispuesto, échale para adelante que yo estoy contigo, vamos. Si no, pregúntale a Moisés. Moisés tenía 80 años cuando sacó al pueblo, cuando fue preparado y luego a los 120. Pero todo empezó a los 80 años. Entonces, de verdad es que es cierto. Para Dios no hay edad, para Dios no hay raza, para Dios no hay nada. Estudio, riqueza, pobreza, a Dios no le importa. Lo que Dios anda buscando es un corazón contrito y humillado en el cual Dios no lo va a desechar, a despreciar, porque ese corazón humilde va a oír la voz de Jesucristo y lo vamos a conocer para seguirlo. Porque una vez que nosotros lo sigamos, tenemos la confianza de que tenemos la vida eterna y tenemos que tener la confianza de que nunca pereceremos, nunca nos quedaremos a mitad del camino, nunca iremos